bienvenidos amigos nuevamente a Poder Ciudadano. Como les anuncié hace un rato, estamos con Eduardo Bayón. Él es secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y es pues una persona muy entendida en los temas regionales. Además, ha sido una persona que ha trabajado directamente con el actual primer ministro César Villanueva. Eduardo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y poder darte un tiempo para estar acá y conversar un poco sobre el primer ministro. Tú que estás trabajado tiempo con él, lo conoces, conoces su gestión. La primera pregunta es, bueno, esto cayó como agua fría, ¿cómo fue? ¿Te parece que es un logro para el premierato que Villanueva esté ahora como primer ministro? A ver, en principio lo que llama la atención es que un gobierno de las características del actual decida buscar un primer ministro fuera de Lima. No es una búsqueda reciente. Recordemos que en junio se lo voceó al propio Villanueva y posteriormente se lo voceó al presidente Moquegua Martín Vizcarra. Así es. Entonces, más allá de los merecimientos y las capacidades de César Villanueva y del propio presidente Vizcarra, digamos, lo que es más o menos claro es que el actual gobierno decide buscar una figura con características distintas a las anteriores que ha tenido en el primerato. Y lo hace en un momento en el que el ambiente de la política más tradicional en el escenario oficial, partidos políticos, liderazgos tradicionales, está además de bastante empantanado y polarizado, bastante envilecido. Y por lo tanto diera la impresión, y esta es mi primera reacción, que el gobierno busca de alguna manera cambiar el foco. Ahora, busca cambiar el foco con una persona de la región, porque tal vez uno de los principales temores del gobierno de Humala es la conflictividad social, el descontento regional. ¿Puede ser que por ahí haya sido la decisión? A ver, yo tengo la impresión que hay algo de ese elemento combinado con otros. Digamos, están buscando una figura más o menos reconocida como exitosa en la gestión pública, en un momento en el que la mayoría de peruanos y peruanas pensamos que uno de los problemas centrales que tenemos es la ineficiencia y la incapacidad de la gestión pública en general. Están buscando en segundo lugar a alguien que ha sido exitoso en la reconstitución de un espacio que fue duramente afectado por el conflicto interno, por la violencia, y que fue también duramente afectado por el narcotráfico. Y la delincuencia, ¿no? Exactamente, y la delincuencia. Y por lo tanto, de alguna manera están asociando estos éxitos y esta capacidad de lidiar con un escenario difícil con la eventual capacidad que podría tener frente a un escenario de importante conflictividad social. El tema que comentaba al principio, el tema de la inseguridad, que es un tema realmente complicado y ya desbordado, podría decirse. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees? Porque una cosa es, bueno, manejar una región y otra cosa es un país, porque estamos viendo que Trujillo pasa lo que pasa, pero en los otros lugares y en Lima mismo la situación está desbordada. ¿Tú crees que tenga ese manejo político para lograr algunos logros? Digamos, lo que tendría que hacer es poder juntar a todas las fuerzas para hacer un trabajo en equipo en el gobierno. ¿Crees que pueda lograr? A ver, por el bien del país, ojalá tenga la capacidad. Mi mirada personal frente al tema de la seguridad es que hay dos tiempos o dos planos distintos. Uno que es el plano más estructural, que lo que supondría es un acuerdo político enorme que no existe y al que no le veo condiciones en este país, como condición previa a hacer una reforma radical de la policía y del Poder Judicial. Sin una reforma radical de ambos espacios, digamos, es bien difícil pensar en resolver estructuralmente el tema de la seguridad. ¿Y tú no ves eso ahorita como esa voluntad política de hacerlo? No tenemos la capacidad como país. ¿Qué tendría que pasar? Yo tengo la impresión que tendría que haber un gobierno con muchísima fuerza, con enorme legitimidad, con la opinión pública y los medios de comunicación absolutamente de su lado,
y que emprenda un proceso que sería un proceso de mediano plazo. El otro plano es el del corto plazo y las medidas posibles y efectivas, y yo tengo la impresión que, en fin, si el nuevo premier actúa con la capacidad y la inteligencia que demostró en 6 años en San Martín, puede tener algunos logros. Lo que es más o menos claro es que estamos hablando de 2 tiempos distintos. Regiones. Esto es un asunto importante porque el Perú sigue siendo un país centralista, todo pasa en Lima y las regiones, a pesar de que han habido esfuerzos, tú has estado involucrado en muchos de ellos, para trasladar funciones, capacidades a los gobiernos regionales, y me imagino que siguen haciéndolo, igual todavía está completamente centralizado. ¿Tú crees que esta es la gran oportunidad de las regiones? No, porque eso supondría no entender cuáles son las características básicas de este gobierno al que se suma el nuevo premier. Sí, en la medida en que el gobierno nacional tiene que aceptar que tiene que buscar liderazgos en otros mundos, porque los liderazgos posibles en el escenario nacional no le son útiles al gobierno y me da la impresión que son bastante limitados para el país. Entonces, más allá de las diferencias y de la heterogeneidad que uno puede encontrar en las regiones, lo que es más o menos claro es que esto aparece en un sentido como una oportunidad para los presidentes regionales. Si a César Villanueva le va bien como premier, será un triunfo en las regiones. Si a César Villanueva le va mal como premier, será una derrota en las regiones y una demostración de esta verdad de la que tratan de convencernos cotidianamente desde el gobierno nacional y desde los medios de comunicación, la incapacidad que existiría fuera de Lima. Ahora, nosotros desde Poder Ciudadano, que estamos con el foco en el tema de corrupción, vemos que hay mucha corrupción en las regiones, que no quiere decir que no haya en Lima, pero enfocándonos en las regiones, en los gobiernos municipales, y que tiene que ver con un asunto de corrupción, evidentemente, y una historia muy larga que tenemos, pero también por una gran ineficiencia de las autoridades y de ciudadanos que dicen, pues no hay por quién votar. De hecho, tiene que ver también con el manejo con el Ministerio de Economía. Villanueva parece ser una persona que conoce cómo funciona el MEF y cómo puede tener la muñeca para negociar con Castilla y poder, pues, darle estas facilidades a los gobiernos regionales, pero no solamente tiene que ver con dinero, sino tiene que ver también con una cuestión de eficiencia. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? A ver, tres o cuatro datos. Primero, sobre la corrupción. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, el gobierno nacional son exactamente la misma cosa, es el Estado. Pero es el Estado adentro de una sociedad que también está corrupta. Digamos, lo que tenemos es un problema bastante estructural y con una historia muy larga, como lo demuestra Alfonso Quirós en un importante libro recientemente publicado en castellano, ¿no es cierto? La corrupción en regiones y en municipalidades no es mayor que la que hay en el nivel nacional y seguramente tampoco es mucho menor. Ahora, lo que sí es claro en el nivel regional es que el esfuerzo de transparencia de los gobiernos regionales, condicionado, es verdad, por normas nacionales, es bastante mayor que el del nivel nacional. Basta con mirar la página de transparencia de cualquier gobierno regional y la página de transparencia de cualquier ministerio, a excepción del Ministerio de Economía. No importa que sea bastante difícil de acceder y de entender. Eso en relación, digamos, en relación a la corrupción. Ahora, en relación a la eficiencia o ineficiencia, si uno observa fríamente los números, uno puede constatar 3 cosas. La primera, la capacidad de gasto de los gobiernos descentralizados, regiones y municipalidades ha ido creciendo exponencialmente desde su creación hasta la fecha. Al extremo que desde el 2012 las regiones ejecutan su presupuesto mejor que el gobierno nacional. Y en lo que va del 2013, bastante mejor. Los gastos en infraestructura vial se han movido en una línea paralela, a pesar de tener menores recursos los gobiernos regionales, con el gobierno nacional hasta el año 2010,
donde el entonces presidente García empieza a recentralizar el gasto. Y por lo tanto me da la impresión que en esta coyuntura en donde el país y el gobierno nacional requieren acelerar la inversión pública y crear mayor velocidad para la inversión privada, los gobiernos regionales y las municipalidades pueden ser aliados importantes si hay un manejo hábil. La tercera cuestión, finalmente, el ministro de Economía. A ver, Villanueva en su carrera ha demostrado una habilidad y un pragmatismo bien grande para relacionarse con los ocupantes de ese sillón que es el poder real en el país. Y que es bien difícil. Ya, la demostración más clara es que durante el gobierno de García, que no fue un gobierno descentralista precisamente, Villanueva logró negociar exitosamente con Carranza y logró obtener la eliminación de exoneraciones tributarias y un fondo que le permite un endeudamiento regular a San Martín. Me da la impresión que ese pragmatismo puede ayudarlo. ¿Hasta dónde lo ayuda? Eso va a depender de la habilidad que tenga para, en fin, relacionarse desde una posición distinta con un ministro de Economía que está acostumbrado desde el inicio de ese gobierno a hacer lo que le parece conveniente. Así es. Eduardo, no tenemos más tiempo, qué ganas de quedarnos conversando también sobre lo que pasa en las regiones y también sobre conflictividad social. Esperemos poder tenerte otra vez en el programa. Muchas gracias, amigos, no nos queda más tiempo, sino decirles que por favor escriban con sus comentarios o sus denuncias a poderciudadano@proetica.org.pe. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Buenas tardes.